tal? Muy buenas noches. Estoy de nuevo profundamente agradecida al doctor Aldo Ocampo González, director y fundador del CELEI, que es el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva y que está en Chile. Este es el segundo ciclo de conferencias. Les agradezco a todos ustedes su presencia y que me permitan compartir con ustedes algunas reflexiones de esta presentación que he intitulado Pensar desde la diferencia, la pluralidad y la inclusión. Yo soy Sabel Jacobo de la FESI UNAM Iztacala de México. Mucho gusto y demos paso a la presentación. Me complace mucho porque Aldo ha sido siempre una vanguardia en estudios críticos y reflexivos sobre el tema de la educación inclusiva. Particularmente, este es un tema que yo he estado trabajando pues prácticamente desde 1980 y últimamente he estado enfocada más hacia el estudio de las diferencias con la intención de subvertir el concepto de diferencia, marginación, discriminación. Bueno, de todas maneras sirva este espacio en estas conferencias para que podamos asumir el reto de imaginar una educación. Y hablo de educación porque la educación o es inclusiva o no es educación. Estamos necesitadas de poner educación inclusiva en este momento justamente porque no lo ha sido. Sin embargo, quisiera que se planteara que la educación debe de ser per sí, por sí misma, una educación para todos. Bueno, esta educación para todos tiene que tener el principio de la heterogeneidad, de la pluralidad, y esto en relación a las formas posibles en cómo los seres humanos nos manifestamos, somos, vivimos y convivimos. Bueno, en esta laminita yo voy a seguir una presentación de PowerPoint y en esta laminita yo les presento 3 obras pictóricas de 3 autores mexicanos, pintores de la Escuela Mexicana Síndrome Down. Me parece muy singular y empiezo con estas presentaciones simplemente para dar idea de la heterogeneidad, la diversidad y la pluralidad. Sabemos muy bien que estamos ubicados en una época de la modernidad. Gracias a Foucault, particularmente en el libro de El poder psiquiátrico, en ese libro nos manifiesta, nos explica y conforma la individuación, que es una configuración de la modernidad. Para Foucault, antes de la modernidad, la individuación, la individualidad, como la conocemos y cómo nos definimos como individuos, era inconcebible. Es decir, que la individualidad permitió que adquiriéramos una identidad y esa identidad siempre se dio a partir de la diferencia. Una diferencia que tenía que ver con una exterioridad. Nos definimos a partir de una exterioridad, de un discurso, de una estructura material, simbólica, y a partir de esos registros simbólicos, de los imaginarios constituidos históricamente, es que conformamos nuestra individuación y dentro de nuestra individuación también forjamos nuestra singularidad. Nadie es igual a nadie. Ahí todos somos singulares. Si identifico identidad, diferencia y sexualidad, es que es muy difícil establecer una diferencia entre identidad y sexualidad. Para Freud, la constitución subjetiva inició primero porque el sujeto supiese que es y es en función del otro. Hablaba del narcisismo de los padres, hablaba, por ejemplo, de la exterioridad convocante, de las caricias
de los familiares, la madre, la abuela, los tíos, los abuelos, los hermanos, una convocación a la existencia que puede ser también articulada con Heidegger, de que somos sujetos habitados por el lenguaje. Solo que hablar del lenguaje también tiene que implicar las formas emocionales de cómo despertaban nuestras relaciones y nos convocaban a una existencia emocional. Agreguemos entonces a un lenguaje, a un discurso, la configuración de nuestras emociones. Es decir, nuestra sexualidad no está ajena a la emoción, ¿sí?, y al lenguaje. Voy a retomar algunos ejemplos que quisiera señalarles de cómo la sexualidad no está delimitada de una vez y para siempre, y que tiene que ver con lo que quiero plantear en esta plática y conversatorio con ustedes, que necesitamos siempre estar trabajando una epistemología histórica para dar cuenta de las configuraciones humanas y poder ubicar nuestros tiempos actuales. Bueno, nuestra identidad sexual no es tan nuestra. Acabo de referir que nosotros podemos decir que somos quienes somos y que nos podemos ubicar en cierta identidad. Esa cierta identidad responde a contextos históricos. Estamos ahorita habitados en contextos históricos y reconfiguraciones de la sexualidad. Por lo tanto, a partir de todos los movimientos iniciados por el movimiento gay y que han seguido ciertos movimientos, pero están concentrados en el movimiento LGTB y las siglas que les van a seguir añadiendo. Estas identidades se están configurando pues en contextos históricos. ¿Qué quiere decir? Que según estos movimientos históricos van a tener que ver con prácticas políticas, prácticas culturales, vivencias entre los seres humanos que van a ir de alguna manera normando y determinando cierta regulación de nuestros comportamientos. Así como el movimiento gay desarticuló que la homosexualidad era una perversión como una enfermedad psiquiátrica, actualmente los movimientos LGTB van a ir modificando de tal forma que ahora no tenemos solamente una identidad masculina o femenina. Estamos viendo cómo en estos contextos históricos se están configurando nuevas identidades sexuales y estas tendríamos que estudiarlas. Esto nos interesa sobremanera ver de qué forma se van a ir constituyendo las reglas y los enunciados y la visión del mundo, cómo va a ir cambiando, cómo las mentalidades se reconfiguran por época, nuestras representaciones sociales, el imaginario colectivo, y quisiera mostrarles un ejemplo de cómo en la antigüedad pudiera ejemplificarse la sexualidad. Voy a seguir a dos autores, a Quignard y a Davidson. Empiezo por Quignard. Por ejemplo, Quignard nos dice que en la antigüedad, en la Grecia antigua, la homosexualidad no existía. ¿Por qué? Él señala que justamente en 1869, es decir, que ya en pleno constitución de la modernidad, tenemos que se crea, que se configura el concepto de homosexualidad. Y que la palabra heterosexualidad data de 1890. Es decir, aquí se están constituyendo saberes en torno a la sexualidad humana de la modernidad. En cambio, para Quignard, en Grecia lo que había era la pederastia, que no es lo mismo que homosexualidad. Ustedes se han fijado que muchas veces argumentan que la homosexualidad se daba en Roma y siempre ha existido entre los hombres. Estas diferencias, homosexualidad, mujeres que siempre han sido dominadas,
por un machismo, por un patriarcado, o bien que la discapacidad siempre ha existido. Esto queda un poco sujeto a una revisión y una epistemología histórica, un cepillado de la historia, como también decía Walter Benjamin. ¿A qué me refiero? No es lo mismo la pederastia que la homosexualidad, y esto es algo que vamos a explicar a partir de Quiñar. Él nos dice, ¿verdad?, que la pederastia era un ritual de pasaje en Grecia de los imberbes a la hombría, es decir, el rito de pasaje del niño imberbe, sin barba, a la virilidad. ¿Qué era esto? La sodomización del adulto al imberbe. Sodomización era un acto sexual, ¿verdad?, de un adulto hacia un imberbe, el que no tiene barba, como les decía, pero que era un ritual, porque a través de ese ritual se transmitía la semilla. El esperma era la semilla que generaba la vida y que definía, por tanto, a la hombría, no solo a la hombría, sino a la ciudadanía. Y sobre todo al hombre libre, a la separación que hacían del imberbe del gineceo, ¿de dónde? Del mundo de las mujeres, del mundo femenino, y dado que la sodomización era un acto activo, un acto propuesto de un adulto hacia un imberbe, ¿verdad? Y eso querría decir que el hombre era el que tenía esa actividad. El mundo del gineceo era un mundo de pasividad que recibía en todo caso, a diferencia de la sodomización que introducía al imberbe al estatuto de ciudadano, es decir, a que se volviera un sujeto activo. La oposición pasaba del gineceo a la polis, es decir, del mundo femenino a los hombres. La sodomización solo podía ser entendida como pasaje para los imberbes. Se permitía la sodomización con los esclavos y las mujeres, pero nunca entre los hombres libres. Si había una sodomización de un hombre libre hacia un hombre libre, eso era totalmente castigado, implicaba la desgracia del hombre libre, perdía sus derechos cívicos. Vean por dónde pasaba la regulación. Entonces, por eso, pederastia no implicaba homosexualidad. La prostitución masculina era señal de inferioridad y disminución de rango social. Bueno, continuaremos en la segunda parte. Vamos al segundo ejemplo que quiero mostrarles. Vamos al siglo XV y que se establecía una diferencia entre los monstruos y prodigios. Se trataba justamente la época en el cristianismo y de qué reglas de sexualidad eran las permitidas, cuáles las prohibidas. En cuestión de la sexualidad, lo único permitido era el coito, ya que éste tendría que tener único fin la procreación. Si no tenía ese fin, era considerado un pecado. Y ese pecado podría mostrarse en el cuerpo, se evidenciaba el pecado en el cuerpo. Así, por ejemplo, vienen todos los imaginarios de la masturbación, la cual era considerada una penalización, y de ahí que se considerara que pudieran crecer vellos en las manos o deformaciones, etc. El pecado era derramar el semen, que era la semilla divina, el pasaje de la vida. Bueno, ¿cuál era la diferencia entre los monstruos y los prodigios? Alrededor del semen, esto es Stevenson quien nos comenta de los monstruos y los prodigios. Se definirían como el resultado de carencia o exceso de semen. Veamos qué implicaba eso. ¿Quiénes eran los monstruos? Los que salían con 4 brazos, con 4 piernas, con 2 cabezas.
que implicaba un exceso. Ahí tendría que ver con ese exceso de semen, pero si les faltaba un brazo, si faltaba una relación de un cuerpo, por ejemplo, implicaba que había habido una reducción o una carencia del semen. Y eso estaba relacionado con las concepciones alrededor del semen. En tanto, por ejemplo, los prodigios, eso tenían un nivel de pecado mayor, ¿no? Implicaba que eran vistos como la relación de lo humano con lo animal. Eso sí despertaba la ira y el castigo divino, porque era cometer bestialidad, era estar en una relación fuera de natura. Así entonces, para Davidson y también para Quiñar, las formas de relacionarse entre los hombres dependen de los contextos históricos, de cómo han sido reglamentadas, permitidas o prohibidas ciertas relaciones y cómo esto permite ir diferenciando y acompañando estas diferenciaciones con emociones y posiciones de los sujetos entre los mismos hombres. ¿Qué posición tenía un hombre en el pecado, por ejemplo? O en Grecia, si cometió una sodomización con un hombre libre. No solo implicaba un castigo, un quitarle los derechos, pero también implicaba una configuración de emociones y posicionar a los hombres en ciertas diferencias. Esto implica entonces que nosotros requerimos de una epistemología histórica, indagar, de construir de dónde vienen y cómo se dan y se establecen las relaciones entre los hombres, pero no solo desde los discursos, desde las gramaticalidades, sino esas relaciones que posicionan diferencialmente hombres, mujeres y demás, implican que hay todo el terreno del afecto. Por eso me gusta mucho que Davidson nos convoque a que hagamos una epistemología, pero de la historia del amor, de la alegría, de la compasión y del sufrimiento. Sobre todo los sufrimientos en lo que la historia han fincado y cómo es que siempre ciertos hombres, y en medida de que reglamentos, discursos, normas, afectos, posiciones, los hombres padecen en sus contextos históricos. Para Freud hablaba justamente del malestar en la cultura. Es muy importante ver esto del sufrimiento de los hombres porque es casi ir tras las huellas, las inscripciones que han dejado los vencidos, las víctimas, ¿no? Los que han sido sometidos a lo largo de la historia. Ahí también voy a retomar a Walter Benjamin, porque estas huellas, esas inscripciones que han dejado, nos van a permitir adentrarnos y dar cuenta de qué es lo que ha hecho que estos hombres hayan sido padecidos y posicionados ciertamente por este contexto de exterioridad. Así entonces tenemos un primer planteamiento. Los hombres nos vamos a configurar nuestras mentalidades históricamente y las mentalidades cambian. Estamos en una era de una modernidad en donde se está viendo cómo se está deconstruyendo la dupla normalidad-anormalidad, que implica también desmontar de dónde viene la mismidad y la diferencia, de cómo se configuran las emociones, los sentimientos y los afectos y cómo esto implica los fundamentos en esta modernidad de nuestros saberes científicos. De ahí que tenemos que trabajar con las diferencias, pero a partir de la historicidad, de este cepillado de la historia que nos convoca Walter Benjamin, que implica hacer una crítica. ¿Qué es esto? Una posición política y ética que requiere cuestionar las diferencias desde los atributos de los individuos y ubicarlos como destino desde la exterioridad.
Es momento que empecemos a pensar que todo atributo que marca a los hombres de manera individual, como si fuesen ellos por sus atributos, si es un adulto mayor por mayor, si es un niño por indefenso o la infancia, si es mujer porque es mujer, si es persona con discapacidad por su discapacidad, a lo que nos convocan es que esta posición de atributo que hace al sujeto vulnerable, uno lo tiene que desmontar para plantear de qué manera se configuró desde una exterioridad esa posición de vulnerable. Estamos refiriéndonos a una estructura económica, política, pero también moral, y de cómo se producen los saberes en un entramado que implica toda una serie de dimensiones que cruzan y que finalmente afectan a los sujetos en su relación con nosotros. Raza, género, discapacidad, adulto mayor, infancia, todas estas, como dije, requieren analizarse a través del cepillado de la historia. De dónde viene y cómo se configuró su lugar y posición de inferioridad, exclusión, marginación, discriminación. Esto es de época y esto implica hacer ese cepillado urgentemente para que podamos dar paso a una transformación. De acuerdo con Judith Butler, por ejemplo, ella nos puede plantear de qué manera la vulnerabilidad no es algo que sea de un sujeto como un atributo, sino de cómo las normas existentes son las que dan un reconocimiento diferencial a las personas. Es momento de que transversalmente empecemos a ver todas las posiciones de vulnerabilidad para que encontremos el articulador estructural, histórico, que los define y los posiciona como vulnerables, encima atribuyéndoles a las personas que por sus condiciones son vulnerables. Es momento de que hagamos ese cepillado, esa crítica y una política. También es importante ver que dentro de esto, dado que los sujetos, y estamos hablando de las víctimas, de los que están posicionados en la discriminación, va a implicar de qué manera podemos intervenir en eso, la configuración de las emociones de los sujetos vulnerabilizados. Daremos paso a la siguiente explicación. Estamos hablando de las figuras de vulnerabilidad constituidas desde una diferenciación económica estructural, simbólica y política. Bueno, las figuras de vulnerabilidad han sido pues constituidas y están conformando cada vez legiones de mayor incremento de excluidos y que requieren ser justamente cepilladas estas versiones desde la perspectiva, por un lado, de la historia del capacitismo y de las secuelas que tiene en la vida emocional. No solo tenemos una economía de un capacitismo laboral, es decir, cierta fuerza de trabajo que regula que el cuerpo sea vislumbrado desde cierto tipo de condiciones. Si no hay esas condiciones, no hay entonces la posibilidad de una incorporación al campo de trabajo. Todos los derechos humanos que se están erigiendo en favor de las personas vulnerables, ¿no? Lo que no logran transmitir es que esta exigencia de los derechos humanos tiene de fondo una desigualdad de la ley de la mercancía. Es decir, lo único que priva actualmente es la ley de la mercancía. Un trabajo, entre comillas, productiva o un estatuto que lleva también a posiciones culturales valorizadas. Todo lo que no esté dentro de ese ámbito, que pueda ser circulable como mercancía y como valor, queda, por cierto, fuera de eso, discriminada y excluida. Necesitamos de fondo ver en esa posición de las personas que quedan por diferentes motivos que ya he dicho,
que diferencian a los grupos vulnerables, de qué manera se está constituyendo la experiencia de la modernidad tan frustrante para los sujetos. Ustedes saben que el signo de la modernidad está implicando enfermedades mayores, mayúsculas, como son la depresión, los suicidios y una melancolía generalizada por la frustración de el incumplimiento de las exigencias que una cultura ofrece y que uno nunca alcanza. Bueno, eso va a implicar que vamos a tener una economía afectiva y una economía emocional. Veamos entonces, eso está trastocando la vida emocional y subjetiva de las personas. Y sobre todo porque está atravesando justamente por el cuerpo. Las emociones y cuerpo, diríamos, tienen que tomarse muy seriamente en esta experiencia de modernidad. La experiencia entonces de esta modernidad actual no es que tenga un origen y una continuidad, sino que vemos discontinuidades, pero que siempre están ligados a una pérdida. ¿Qué implica? Que en nuestra modernidad vivimos en continua sensación de pérdida. ¿Por qué? Porque cada vez más nos vemos imposibilitados para alcanzar el estado de progreso y bienestar mitificado y ofrecido como lugar de aspiración. Cada vez más, ¿verdad?, las exigencias de cómo llegar a ser alguien, de cómo superarse, de cómo conseguir el bienestar, van realizando una serie de exigencias mayores que implican para los sujetos una tarea titánica y que en el intento de cumplirlos se encuentra cada vez mayor frustración por no cumplirlas. Entonces el sujeto se castiga a sí mismo, se culpa a sí mismo por no alcanzar, por no llegar a ser, un poco en función de estas promesas que nos ofrece la modernidad. Este lugar aspiracional al que queremos llegar, cuerpos, posiciones, lugares dentro de la academia, dentro de la política, dentro de la sociedad, todo ello implica experiencias subjetivas y nuestra condición subjetiva está siendo sometida a grandes pérdidas en la medida que lo aspiracional se vuelve cada vez mayor, diverso, múltiple y por todos lados ataca lo aspiracional. Esto lo tomamos de Tacheta, una filósofa argentina, que lo retoma a su vez de Walter Benjamin. Así tenemos que volver nuestra mirada a cómo se está dando un capitalismo afectivo o un capacitismo emocional. Esa pérdida o sufrimiento de la vida emocional subjetiva se está viviendo como extraña y la tenemos que pensar a partir de una distancia reflexiva. ¿A qué me refiero? Ustedes encuentran cada vez más propuestas infinitas y de varias modalidades que ofrecen de qué manera lograr ese bienestar, ese éxito, ese ser tú puedes, ¿no? Si tú quieres, lo puedes, esas perspectivas que nos están ofreciendo, que sí es posible alcanzarlo. Todavía es más, inclusive a través de la resiliencia, ¿no? Se puede ver cómo los sujetos sometidos a las experiencias tan trágicas como fueron las derivadas de los campos de concentración, cómo los sujetos lograron sobrevivir, cómo toda esa historia de sufrimiento ha sido tergiversado y puesto en el capacitismo, en el sentido de que tú puedes vencer todas las dificultades y obstáculos que se te pongan en la vida. Esa resiliencia es volver a colocar al sujeto en una individuación que es él el autor de las posibilidades de crecimiento y de éxito. Eso que hace
que se borren todas las inscripciones y todo lo que somete desde la exterioridad, la imposibilidad de lograr una condición de vida digna, porque el mercado, la circulación de mercancías emocionales, culturales, económicas, simbólicas, están cada vez más inaccesibles para nosotros y cada vez más corremos tras ellas en aras de conseguirlas, de alcanzarlas, de posicionarlas. Este sufrimiento al que estamos sometidos, ¿verdad? Ahí es donde uno tiene que hacer un punto de reflexión, y me gusta mucho cómo plantea desde Bourdieu que el método eternamente es la reflexividad. Es decir, tenemos que estar en permanente reflexión de lo que nos está aconteciendo, de esta experiencia de subjetividad que está sometiendo a niveles de sufrimiento exacerbantes, generando discriminación, exclusión, y a condición de que el sujeto mismo atente contra sí mismo. La melancolía, ¿verdad?, es como la expresión actual, pero aquí es donde viene esta cheta que retoma Walter Benjamin y dice que si esa es la experiencia de la modernidad, este sentirse en el fracaso de no haber alcanzado lo que queremos, lo que aspiramos, es justamente que la tomemos la melancolía en su profundidad, en su experiencia, para que entonces sí podamos entrar profunda y seriamente a dicha experiencia y poco a poco ir viendo qué tanto nos compete y qué tanto estamos sujetos a esta circulación de este bienestar y de esta oferta de capitalismo, de logros y de aspiraciones. ¿Cómo desmontar esa situación? ¿Cómo hacer justamente que esto uno le pueda ir dando la ubicación y en lugar de las ofertas culturales, terapéuticas, culturales del tú sí puedes, tú lo vas a lograr, de ensalzar un sujeto que es capaz de todo? Quizá, ¿verdad?, lo que se nos está proponiendo es tomar las experiencias de frustración y empezar a tomarlas en grupos de reflexión para que podamos resignificar justamente tales experiencias, que implica que nosotros, ¿verdad?, reconvirtamos una experiencia individualizante y la volvamos una potencia transformadora, que podamos rechazar, pero a través de procesos, de reflexiones en grupos, con dinámicas, en donde volquemos de nuevo a un bien común, al aspecto de la fraternidad, y un poco empecemos a ver a dónde nos está llevando este individualismo. Bueno, me parece que esto sería de alguna manera una propuesta de cómo todos los grupos vulnerables que están aspirando a derechos a ser como los otros, que estos otros tampoco son los que aspiran y están llenos de frustraciones. Entonces, tenemos que ser hoy más que nunca cuidadosos de cómo las diferencias van a tener que ir tomando su lugar, sus experiencias que son singulares de cada colectivo, que se analicen, que se vuelvan un factor potenciador, y podamos, digamos, apostar a que las cosas pueden ser diferentes y combatamos todos juntos. Quizá esto es medio utópico, pero es un poco la propuesta de la imposibilidad, de la pérdida, de la vulnerabilidad, poder transformar y ubicarnos en un lugar de dignidad, de transformación y de esfuerzo colectivo y grupal para una transformación de nuestra existencia. Bueno, hasta aquí lo dejaría, les agradezco mucho. Hasta la próxima. Gracias.